Hola, ¿qué tal estáis? Soy Esteban y os hablo de nuevo desde los Estados Unidos, desde mi casa en el estado de Texas. Y quiero continuar el tema sobre el reino de Dios. En el último vídeo os hablé exclusivamente sobre el reino de Dios y vamos a continuar con el tema. Hay tantas cosas que se puede decir sobre el reino. Y como os mencioné en el último video, es un mensaje pues importantísimo en cuanto al Evangelio, en cuanto a poder entender el ministerio de Jesús y que Él, con que Él vino aquí a este mundo. Jesucristo en Mateo normalmente se refería al reino de Dios como el reino de los cielos. Suena un poco diferente, pero digo yo que el reino de Dios y el reino de los cielos son sinónimas. 32 veces en el Evangelio del San Mateo Jesús usaba la frase el reino de los cielos. Y solamente 5 veces decía el reino de Dios en aquel libro. Y pues no lo sé muy bien, pero hay varios maestros que han dicho que el Evangelio de San Mateo fue escrito para con los de Israel, los judíos, aunque eran seguidores de Jesús, eran sus discípulos. Venían del pueblo de Israel y ellos no querían o no podían mencionar el nombre de Dios. Entonces fue escrito así. Es lo que dicen varios, ¿no? No lo tengo muy claro, pero lo que yo voy a decir es que cuando Jesús habló cuando Él decía el reino de los cielos, y cuando decía en los demás evangelios, decía el reino de Dios, estaba hablando sobre la misma cosa. ¿Ok? El reino de los cielos y el reino de Dios, otra vez os voy a decir que son sinónimas. Los dos se refieren al mensaje que Cristo trajo cuando Él vino a este mundo y cuando Él comenzó su ministerio. Recordad en Marcos, en el último video hablé bastante sobre Marcos 1:15, cuando Jesús salió del desierto. Si puedes recordar, Jesús estaba en el desierto 40 días sin comida, sin bebida, estaba siendo tentado por Satanás. Y justamente al salir del desierto de estos 40 días, Él declaró, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Fue el principio de su ministerio, fue su mensaje. Y como os he dicho en el último video, os voy a decir de nuevo, casi no se puede separar el mensaje del reino de Dios, o es decir, el reino de los cielos, y el mensaje del Evangelio. Van mano a mano. En el vídeo, pues os voy a decir antes de seguir aquí en la enseñanza, pero Jesús mencionó 32 veces el reino de los cielos, y si no me equivoco, decía algunas 85 veces el reino de Dios y el reino de los cielos. Mencionó este reino algunas 85 veces en total. Cuando Jesús dice algo una vez, pues debemos de ponernos la atención, ¿no? Pero cuando Él nos dice algo 3 veces, es 3 veces más quizás importante. Pero ahora 85 veces. Fue su mensaje principal. El reino de los cielos, o es decir, el reino de Dios. En los Hechos 28,
17 al 30, vemos a Pablo predicando sobre el reino de Dios por los últimos días de su vida. Pablo fue arrestado por haber predicado el Evangelio y estuvo bajo el arresto de los romanos. Aunque vivía en una casa alquilada, aún estaba bajo este arresto, ¿no? Y dice en los últimos versículos que por 2 años, y fueron los 2 últimos años de la vida de Pablo, por 2 años Pablo predicaba el reino de Dios y sobre Jesucristo. Pablo no sé cuántas veces, pero él también, no lo tengo contado, pero bastantes veces él predicaba, enseñaba, mencionaba esta frase, el reino de Dios. Mi punto es esto, lleva importancia. Es el mensaje principal de los evangelios y también en las cartas de San Pablo. Ahora, recordad lo que os dije en el video anterior también, el reino de Dios está aquí. Jesús lo trajo. Leímos algunos versículos en el último video, pero uno que no habíamos leído se encuentra en San Mateo 6, y específicamente versículo 10, cuando los discípulos suyos estaban preguntando a Jesús, querían que Jesús les enseñara a orar. Y en versículo 10 Jesús decía, el reino de Dios, en Mateo 6:10, estoy marchando un poco más adelante, pero en Mateo 6:10, en esta oración Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Él dice que oráramos así, ¿no? Padre, que venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Él quiere que oremos, que venga su reino, que su reino vaya creciendo, que su reino vaya gobernando en nuestras vidas, en la iglesia, y también que vaya influenciando esta sociedad secular. El reino se manifiesta cuando yo estoy obediente al Señor. Ahora, recordad, en San Lucas 17, 20 al 21, Jesús dice ahí, el reino de Dios está entre vosotros. No se puede ver el reino, pero tampoco no se puede ver el viento. Se puede sentir el viento. Se puede ver las manifestaciones del viento, pero no se ve el viento. Igual con el reino. Se puede ver las manifestaciones del reino. Se puede ver resultados por haber estado operando en el reino de Dios, pero no se ve el reino. Es algo espiritual ahora, por lo momento, digamos. Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros, o como algunos dicen, está dentro de sus mismos. Ahora, recordad, en el último video también dije que había 3 aspectos al reino. El pueblo, Dios nos llama, somos salvos, nos entregamos al Señor, nos llamamos el pueblo de Dios. Entonces la gente, un aspecto es el pueblo de Dios. El segundo aspecto es el lugar donde Dios nos ha puesto. La área de nuestra influencia diaria, digamos. La tercera es estando bajo el gobierno de Dios o estando bajo su dominio, obedientes. El pueblo en el lugar donde Dios lo ha puesto. Y el tercer
aspecto, el pueblo obediente, donde el Señor ha puesto su pueblo. Cuando Él vino la primera vez, Él declaró que el reino había venido con su llegada física. Había confusión en aquel tiempo porque la consumación física aún no había venido. Y Israel estaba esperando un rey dinámico, digamos, que iba a llegar y iba a liberar el pueblo de Israel de los romanos. Y estaban orando, esperando que viniera esta persona divina. Tenían algo en su mente que esperaban. Pero resulta que pues el reino físico no había llegado aún. Cuando Jesús hablaba sobre su reino, estaba hablando sobre algo espiritual. Estaba hablando sobre una sociedad que se movía dentro de los principales espirituales de Dios, digamos. Algunos piensan que el reino de los cielos es el lugar a donde van los creyentes al fallecer. Y no es cierto. La vida eterna está aquí en esta tierra. Debemos de guardarnos del pensamiento de que el reino es un lugar solamente espiritual y no físico. Será un lugar físico, aunque en este tiempo no lo es aún. ¿Por qué digo eso? Pues porque cuando Él vuelva la segunda vez, cuando Él venga la segunda vez y la última vez, Él va a traer con Él los santos que se han fallecido, se han ido al paraíso, están en los cielos, en el tercer cielo con Jesús. Y cuando Jesús vuelva, Él volverá con los santos. Él va a establecer su reino físico aquí sobre la tierra. Y esta es nuestra vida eterna. Voy a leer de Apocalipsis. Apocalipsis 21, versículo 1 a 4. Si tienes una Biblia, pues léelo conmigo. Si no, pues otro tiempo puedes leerlo. Pero dice aquí en el capítulo 21, y esta es la segunda venida, la última venida de Jesús. Dice Juan, está viendo esta visión, y él escribe y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Este será un día tremendo. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta nueva Jerusalén, es los santos que volverán con Jesús. La nueva Jerusalén no será una ciudad de concreto, no será una ciudad, un pueblo, una ciudad físico, pero será los santos que se han ido antes, que se han fallecido antes de nosotros. Voy a seguir leyendo. Vi el Jerusalén descender al cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta es la iglesia. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Este es la segunda venida de Jesús. Está saliendo de los cielos, llegando a la tierra. No voy a leer más aquí, pero este capítulo 21, léelo. Cuando estás a solas, lee este capítulo. Vas a ver que este es la vida eterna. La vida eterna, eterna. Vamos a quedarnos aquí en los cielos. Si Jesús, si Él viene la segunda vez, cuando nosotros aún estamos vivos, pues recibiremos nuestros cuerpos glorificados. Los santos que vendrán también recibirán sus cuerpos glorificados antes de nosotros y viviremos aquí todos juntos en el reino físico de Dios. Será un día glorioso. Ajá. Hay mucho aquí. No puedo leer, no puedo enseñar, no puedo hablar de todo porque hay tanto que está aquí. Quiero seguir hablando sobre el tema, el reino de Dios. Pues hay otro reino también. No solamente existe el reino de Dios, pero hay otro reino, hay varios reinos. Y hay un reino que se llama el reino de oscuridad. Ajá. Es el reino del enemigo, el reino de Satanás, el reino del diablo. Y la Biblia nos habla en varios lugares sobre este reino, sobre esta fuerza real. Este reino resiste a los que formamos parte del reino de Dios. Si eres creyente, no sería anormal que te sientes oposición espiritual de vez en cuando estás orando, intercesando, ¿sí puede decir? No, intercediendo, perdón, no he hablado castellano, español desde hace 20 años. Estoy intentando hacer lo que pueda. Pero si estás orando, haciendo la guerra espiritual en tus tiempos a solas con el Señor, no sería anormal que te sientes una oposición, una resistencia. O si estás intentando hacer algo en el reino de Dios, estás intentando hacer algo espiritual para nuestro Dios, para la extensión del reino, no sería nada anormal sentir una resistencia. Y esta resistencia, esta oposición viene desde este otro reino, el reino de oscuridad. En Mateo 12, 26, lo voy a leer, no solamente lo voy a mencionar, pero quiero leer esto, 12, 26. Y Jesús está hablando, Él dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ok, mi punto es esto. Cristo está mencionando el reino de Satanás. Este es el reino de oscuridad. Eso es, el reino de Satanás. Si tú no formas parte del reino de Dios, tú formas parte del reino de Satanás. Así es. Porque todos los que no se han entregado al Señor no forman parte del reino de Dios. Satanás reina sobre este mundo. Vamos a leer otro versículo en San Mateo 4. A ver, 4:8. 4:8 al 9. Otra vez, le llevó el diablo a un monte. Ahora, aquí, este es cuando Jesús estuvo en el desierto, estaba siendo tentado por Satanás. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo a Jesús, Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me odares. El diablo pudo dárselo a Jesús porque todos los reinos estos pertenecían a él.
Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Vaya cosa. Él tiene dominio sobre todos los reinos del mundo. Y por eso él podía ofrecérselo a Jesús. Según de Corintios 4:4, Pablo dice que Satanás se refiere a Satanás como el Dios de este mundo. Ajá. El Dios de este mundo. Y si es el Dios de este mundo, tiene poder, tiene autoridad. 1 de Pedro 5:8. A ver qué dice 1 de Pedro 5:8. No iba a leer tantos versículos, pero mira, lo voy a hacer. A ver, ¿dónde está 1 de Pedro? Aquí dije 5:8. A ver si lo puedo encontrar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es nuestro enemigo, nos resiste. Es una exhortación de Pedro que estemos atentos a esta guerra. Pablo también en Efesios 6:12, yo creo, si no me equivoco, habla sobre la guerra espiritual. Ahora, quiero decir algo sobre el libro de Apocalipsis, ¿ok? Porque vemos también el gran dragón o este diablo, este Satanás, nuestro enemigo. Vemos bastante en cuanto a él y su reino en Apocalipsis, pero es una literatura apocalíptica y claro, por eso se llama Apocalipsis, pero hay varias literaturas aquí en el libro, en la Biblia, y Apocalipsis es una literatura apocalíptica y está escrito usando sueños, profecías, sombras de cosas reales, imágenes y no está escrito en orden cronológico tampoco. No está escrito cronológicamente. Entonces no se puede empezar en Apocalipsis 1:1 y lee hasta el final pensando que cada evento ahí está sucediendo cronológicamente. Porque es una literatura apocalíptica. Es diferente, es distinta, digamos. ¿Okay? Yo creo que Apocalipsis es un libro enseñándonos la historia de la iglesia de Israel. De la iglesia, del pueblo de Israel, perdón, del pueblo de Israel y también como la iglesia verdadera salía del pueblo de Israel o comenzó a existir a través de Jesucristo. Y el dragón, lo que vemos en Apocalipsis 12, es Satanás, estaba persiguiendo a la iglesia y Dios protegiendo la iglesia hasta ahora. También veo a los cristianos viviendo en la victoria a causa de la sangre de Jesucristo y por todo lo que la sangre representa. En Apocalipsis 12, y Apocalipsis 12 es, digo yo, el capítulo clave en todo el libro. Y vemos el dragón en Apocalipsis 12 y vemos que Juan nombra el dragón, Satanás, el diablo. Y vemos a Israel, vemos, es llamada la mujer, vemos el dragón, vemos un varón nacido sale de la mujer, sale de Israel. Y me gustaría arrepentirme, porque cuando estuve en España viviendo, enseñando, enseñé bastante diferente sobre el libro de Apocalipsis que lo enseño hoy en día.
el Señor comenzó a mostrarme cosas los últimos 2 años viviendo en España, cuando vivimos a solas en La Eliana. Y viviendo allí y pasando bastante tiempo con el Señor cada día, cada mañana, el Señor me comenzó a mostrarme y enseñarme cosas distintas y diferentes en cuanto a Apocalipsis. Quizás un día puedo hacer una serie de vídeos también sobre Apocalipsis, no lo sé, pero quiero quedarme aquí en el tema sobre el reino. Pero menciono Apocalipsis 12 porque solamente para subrayar el hecho de que estamos en guerra espiritual. Y este dragón es Satanás, y él está intentando perseguir la iglesia. Y según lo que vemos en Apocalipsis 12, los santos dice que vencieron por su testimonio y por la sangre de Jesucristo. Pues cuando fue derramada la sangre en la cruz de Calvario. Y mucho de esto en el capítulo 12 sucedió en aquel tiempo cuando Cristo fue crucificado. Pues bien, sigamos. Hay resistencia espiritual enfocada hacia nosotros, pero también hay que reconocer que Jesucristo ha ganado la victoria sobre Satanás y que Él nos ha dado la autoridad también de vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y hay 2 palabras que definen casi el Evangelio. Y las 2 palabras son en Cristo. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Pablo dice en 2 de Corintios, también voy a leer eso, 2 de Corintios 5:17, hay algunos de vosotros que ya sabéis que voy a leer ahora porque es un versículo tan reconocido. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, la palabra en Cristo está mayormente, las vemos en las cartas de San Pablo. No recuerdo cuántas veces, pero muchas veces. Puede ser 20, 25 veces. Pablo usa esta frase. Él dice, en Cristo, estar en Cristo. Ha estado puesto en Cristo. Y es lo que se ha sucedido cuando nos entregamos a Jesús. Dios nos pone en Cristo Jesús. Y una de las cosas que tenemos es la misma autoridad que Cristo tiene sobre el enemigo. Estando en Cristo, estamos muertos en Cristo. Ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Y es una frase de mucha importancia, digamos, estando en Cristo. Y pues acabando con la enseñanza esta, quiero subrayar el hecho de que os mencioné en el principio de este video, pero por los últimos 2 años Pablo estaba predicando sobre el reino. Pues lo voy a leer. Estamos acabando y no ha pasado mucho tiempo. Pero en Hechos 28, versículos 30, 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Aquí está, 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Predicando el reino de Dios 2 años seguidos. No sé, quizás este sea el último video sobre el reino. Y yo sé que podía enseñar un montón sobre el reino. Podemos hablar, estudiar, profundizar
semanas y semanas sobre el reino de Dios. Y lo que os he dicho es solamente el empiezo, ¿no? de este tema. Pero os animo que vayas estudiando, que vayas leyendo en las cartas de Pablo, en los evangelios sobre el reino, y que vayas entendiendo, que vayas comprendiendo más y más sobre el reino y el evangelio. Pues déjame orar. Voy a acabar este video con una breve oración. Padre, te damos gracias por tu gracia para con nosotros. Te damos gracias por tu misericordia, por habernos rescatado del reino del diablo, por habernos establecido en tu reino. Ayúdanos ver tu reino, ayúdanos comprender, entender tu reino. Abre los ojos espirituales, Padre, de tu pueblo, para que veamos, para que oigamos, para que podamos vivir una vida ocupada en tu reino. Te amamos, estamos agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues amigos, hermanos y hermanas, pues que Dios os bendiga abundantemente.